Esto es ViewBooks Podcast, la voz detrás de las letras. Una producción de ViewBooks Media. Hola, hola, ¿qué tal amigos de ViewBooks Podcast? Yo soy Juliana, estoy feliz de estar con ustedes en este nuevo episodio con una invitada muy especial. Ella es poeta, narradora, ensayista. Estoy hablando de Elizabeth Gori. Bienvenida a ViewBooks Podcast. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. No, estamos muy contentos de que estés aquí. Ya el año pasado habías grabado algunos de tus poemas con nosotros en una antología de audiopoesía, de lo cual vamos a hablar en este capítulo, en este episodio, para los que nos están escuchando. Pero bueno, para empezar por el inicio, yo quisiera iniciar preguntándote, o más bien pidiéndote que nos compartas un poquito cómo fue que empezaste a escribir. Bueno, yo empecé a escribir sobre todo poesía. Yo me acuerdo que cuando era niña, estaba todavía chiquita en la primaria. Yo me acuerdo que, no sé, 8 o 9 años, yo me quedaba a la hora del recreo, no salía a jugar con los niños, sino que me quedaba, según yo, a escribir poesía, ¿no? Yo no sé qué escribí entonces, porque de eso no queda registro en lo más absoluto, pero sí tengo ese recuerdo de que yo me quedaba a escribir, ¿no? Entonces, desde esa época empezó como esta actitud de escribir mis ideas. Yo ya no solo escribía diario prácticamente, sino que también la lectura se convirtió para mí en un aspecto importantísimo de mi vida, ¿no? Era diario, estar leyendo toda la tarde, saliendo de la escuela. Entonces, desde esa época yo lo escribo poesía. Y ya más adelante, la escritura de la narrativa ya tiene, pues a lo mejor menos tiempo, a lo mejor de unos 5 o 6 años para acá, que empecé a escribir también narrativa. Y pues ya también por mi formación escolar, pues también el ensayo, ¿no? Disfruto muchísimo escribir ensayo, poesía pues ya es como un lenguaje para mí, y la narrativa ahorita yo estoy como experimentando con ella. Wow, excelente. Y bueno, a veces muchos autores o autoras inician a lo mejor más bien por la narrativa y luego dan el paso hacia la poesía, ¿no? En tu caso fue al revés. Lo primero fue la poesía y ahorita estás incursionando, digamos, de nuevo en la narrativa y en el ensayo. ¿Qué tipo de ensayo? No conocemos mucho aún esa parte de ti. ¿Qué tipo de ensayos te gusta escribir? Antes era pues ensayo más que nada académico, pero ahora estoy empezando a escribir más ensayo. Bueno, de hecho, también cuando estaba muy joven, me acuerdo que la primera publicación de un ensayo fue cuando yo tenía 17 años en un periódico local en la ciudad de Aguascalientes. Y entonces, desde entonces, pues ya tenía como el gusto por escribir ensayo literario. ¿Mm? Ya ahora, retomando pues todas estas caminos del ensayo, Sí, pues los he ido publicando ya sea en la página web, que tenemos también, que en un ratito más platicaremos de ese proyecto, claro. y también en revistas, ¿no? Claro. Y ya que nos hablas de otros proyectos y de revistas, me gustaría que primero, porque bueno, tú tienes varias cosas, varios proyectos de los que quiero que hablemos, pero quisiera iniciar hablando del proyecto cultural UF. ¿Qué es UF? Mira, el BUF es un proyecto que nació ya hace 7 años, ya vamos a cumplir este año 7. Sobre todo nació como un blog, nada más, estos del blogger, ¿no? Como muy casero. Ahí nada más era para compartir las lecturas que nosotros hacíamos junto con el grupo que tenemos, cosas que leíamos, cosas que nos gustaban, incluso también cosas de cine, de televisión, etcétera. Y poco a poco fue creciendo el proyecto para introducir, aparte del blog, pues ya una página web ya bien estructurada, donde empezamos a ofrecer cursos y talleres, continuamos con el blog, pero ya de una manera pues más avanzada, ¿no? Ya Ajá. como más pensada. Abrimos también página de Instagram, abrimos nuestro YouTube, que le pusimos como nombre WoofTube. Y ahí también compartimos algunas lecturas de poesía, de narrativa.
Entonces, el proyecto fue creciendo así a tal punto que ahorita ya pues tenemos la revista Imagisaurio. Ya este año sería el tercer año que sale la revista y que más que nada es una publicación de literatura. Es una revista literaria, pero con la temática de los monstruos, ¿sí? Ok. Lo monstruoso, lo abyecto, todo esto, que pues también en México nos gusta tanto como estos temas, y está enfocada en eso la revista Imagisaurio. Y bueno, mencionaste varias cosas. Primero que todo, ¿dónde podemos conseguir la revista? La revista se puede conseguir en la página web, es www.culturabuf.com. UF se escribe WUFF. Entonces, cultura, WUFF.com. Y ahí hay un apartado de Imagisaurio y ahí mismo se puede adquirir la revista, ya sea en formato digital o en formato en físico. Por ejemplo, el primer número ya está agotado en físico, pero en digital está la descarga gratuita en el sitio. Y el segundo número todavía habrá algunos ejemplares, ya son muy poquitos los ejemplares en físico porque sacamos un tiraje muy pequeño, sobre todo nada más para aquellas personas que les gusta mucho tener todavía la En cuestión, físico. pues el material en físico, pero es muy poco, son nada más 150 ejemplares y todo lo demás se distribuye de manera electrónica, ¿no? Y sí, sí me gustaría mucho como recalcar que, bueno, que tanto el proyecto BUF como la revista, no nada más yo lo gestiono todo este proyecto, sino que también Armando Gómez Rivas, que es un narrador y musicólogo, son los dos principales que estamos en este proyecto. Excelente. Y ahí mismo en la página que nos mencionaste se encuentra los talleres y las diferentes áreas que ustedes dictan, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita estamos teniendo empezamos con los talleres de poesía, no teníamos talleres de poesía, era más que nada como de escritura creativa, de narrativa. Ajá. Y ahorita los cursos de poesía están pegando bastante, sí, sí está muy interesada la gente y raro, ¿no? Porque a lo mejor uno pensaría, no, pues ¿quién quiere escribir poesía en esta época? Y sí, sí, vemos muchos que queremos escribir poesía. Claro que sí, las letras perduran en esta época, aunque no se crea, siempre, siempre hay personas escribiendo. Me parece fantástico, gracias por compartirnos un poco de este proyecto. Y pasando, me gustaría que hablemos ahora de Megalópolis, que fue el proyecto, el trabajo que se seleccionó como parte de la antología, la primera antología de audiopoesía en Viewbooks. Háblanos en qué está inspirado Megalópolis. Ya, Megalópolis era parte de otro texto Ujú. que ahorita también vamos a hablar sobre eso y te digo, todo está muy ligado aquí, ¿no? Pero era parte de otro proyecto que finalmente se desprendió de este otro proyecto porque hay el libro Pandilla Punk, del que vamos a hablar más adelante, tiene cuatro partes y cada una de las partes tenía como inicio los poemas que formaron parte después de Megalópolis. Se sacaron de ahí porque no, de repente estas decisiones que uno tiene que tomar cuando la obra no fluye, no está completa, no tiene una estructura adecuada, pues, ¿no? Entonces uno tiene que tomar estas decisiones, pues, de la edición, ¿no? De sacar lo que no hay para dejar que una obra por sí misma hable, ¿no? Y estas otras partes, fueron estos cuatro poemas que se desprendieron de ahí, formaron una unidad, ya que los vi yo, los cuatro por separado, parecía, o sea, realmente tenían una unidad estos y que parecía que hubieran nacido de una manera distinta. Y sí, porque realmente lo primero que se escribió fue el primer poema que forma parte de Megalópolis. Ya todo lo demás se fue desprendiendo de ahí. Entonces, más que nada, estos cuatro poemas que forman Megalópolis sí surgieron de este mismo proyecto, sin embargo, tienen como
su propia historia, ¿no? Su propia historia en el sentido de que están hablando de las ciudades, Claro. de ciudades donde vivimos nosotros, especialmente en la Ciudad de México, ¿no? Que es como este gran espacio donde ocurren tantas cosas y donde pareciera que los individuos a la vez, al mismo tiempo se borran, pero también se individualizan, ¿no? Y se busca esta individualidad y se busca este ser y de repente se convierten en cosas tan especiales las experiencias que se tienen en la Ciudad de México por eso, por la paradoja entre ser multitud y ser individuo. Entonces, de esto es lo que trata más que nada estos 4 poemas que forman Megalópolis. Megalópolis. Mira qué interesante que me dices que Megalópolis inició como parte de este proyecto de Pandilla Punk, porque cuando yo escuché Megalópolis y luego ahorita que leí Pandilla Punk, sí encuentro una similitud. O sea, por más de que lo que tú dices tiene como una linealidad de un tema en específico, Megalópolis, sí parece, no sé si decirlo como una precuela de Pandilla Punk o sí, sí, un spin-off. Sí, sí, Ahorita sí. algo así Sí, se porque siente. sí. Y bueno, tú narraste también con tu propia voz en la audiopoesía, en la antología de audiopoesía Megalópolis. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Ya habías grabado tus poemas antes con voz o esta fue la primera vez que lo hiciste? Pues mira, lo hacía de forma casera, sí, así como que uno se pone solito aquí con su micrófono de la compu y hace su grabación. Sí. Pero de esta experiencia de Ay, ir al discúlpame. estudio y de grabar y de leer y de estar ensayando, sí, Sí, es que, bueno, para los que nos están escuchando, estamos haciendo esta entrevista a través de una plataforma, ¿no? Estamos en diferentes lugares. Entonces quería pedirte que por favor repitieras tu respuesta porque se perdió por un segundito la señal, ya sabes, la tecnología. sí, sí, claro Sí, que sí, no, no hay problema. Te decía que sí, yo había pues, grabado de forma muy casera, así pues como uno agarra así su micrófono del celular o de la sí, computadora y uno graba, ¿no? Pero esta experiencia de ir al estudio y de sentarte y de estar practicando con los técnicos, mira, suena así y suena mejor así, tener el cuidado con cómo se está hablando, lo que se está diciendo, cuál es el tono, todo esto fue una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Me encantó, sobre todo porque las personas que estuvieron ahí conmigo, pues muy comprensivas, porque ya sabes, como primera experiencia uno llega muy, muy nerviosa, ya llegué muy nerviosa, ¿no? sí. Entonces cometía muchos errores al leer, es muy tranquilo, no, no, mira, no pasa nada, incluso riéndonos, pues fue una experiencia muy, muy bonita. Y ya ver el resultado, escuchar cómo quedó la grabación, pues ya fue como lo más gratificante, ¿no? Entonces, esa experiencia de haber grabado Megalópolis, creo que también fue un gran impulso para todo lo que vino después, ¿no? Claro, ¿y crees que esta experiencia de narrar tus obras ha influido o influyó de alguna manera en cómo las personas o tu audiencia se conecta con tu poesía? Sí, fíjate que después de que salió la antología, estuvimos precisamente compartiéndolo en las redes sociales y hubo mucha respuesta. Había mucha gente que no solo en la página le puso que le gustaba, bueno, claro, algunos comentarios, hay para todo público la poesía, ¿no? Hay Sí. gente que le encanta y que no le va a gustar tanto el tema, porque es un tema oscuro el de Megalópolis, ¿sí? Entonces, no era para cualquiera, pero la mayoría de las personas era como me gusta, empezamos a recibir incluso muchos mensajes por WhatsApp de, oye, pues es que me gusta lo que están haciendo, me gusta, incluso pues preguntando de esta plataforma VBooks, de qué se trataba, todo esto, y pues ya nosotros nos direccionábamos a escuchar la antología completa, ¿no? Pero tuvo una muy buena respuesta la lectura y sobre todo porque la poesía es muy oral, es decir, la lectura en voz alta de poesía es muy, muy agradable, ¿no? Y pues finalmente así nació la poesía, ¿no?
hablándola. Entonces, tiene ya de entrada también, bueno, también la narrativa lo tiene, también tiene su ritmo y también el ensayo lo tendrá de algún modo, pero la poesía en gran parte es ritmo. Y entonces en la lectura en voz alta o la grabación, en este caso, de poesía leída, es algo que parece que se antoja hasta como natural. Claro, claro. Bueno, y para los que nos están escuchando, ya saben, vayan a app.viewbooks.com y a www.viewbooks.com y escuchen la primera antología de audio poesía Viewbooks, porque allí van a encontrar Megalópolis, esta obra de la que estamos hablando, de Elizabeth Gori. Y bueno, ahora sí, hablando de Pandilla Punk, que por cierto, felicitaciones. ¿Por qué? Se preguntarán quienes están escuchando. Pues porque Pandilla Punk, escrito por Elizabeth Gori, ganó el premio Dolores Castro 2023. Cuéntanos cómo nació Pandilla Punk. Sí, como te decía, nació de este otro proyecto que era Megalópolis y que al final se tuvieron que hacer dos proyectos completamente diferentes, aunque Ajá, ciertamente, como tú decías, pues parece que Megalópolis es la precuela y ya después viene Pandilla Punk. Y más que nada, pues empezó como estas historias que ocurren en las ciudades donde pues se van tejiendo situaciones y los personajes, como te decía hace rato, entre esta colectividad e individualización al mismo tiempo se generan este tipo de organizaciones, ¿no? Y claro. entonces era como crear este tipo de poesía que también es poesía muy narrativa, Ujú, ¿sí? Y entonces era también eso y también jugar un poco con la idea de la poesía de la marginalidad, que es un tipo de poesía que habla precisamente de estos temas donde las subculturas o la marginalidad forman parte del discurso. Entonces por eso se crea esta historia de la pandilla, ¿no? claro, que todos forman una pandilla. Y mira que justamente me llama la atención que algunos, bueno, esto que dices de que tiene mucho de narrativa, aunque es poesía, ¿cierto? Porque algunos de los poemas, por ejemplo, aquí se me ocurre que lo tengo en la mano, el de Tami, tú lo lees, es una hoja, pero por tu mente pasa toda una película completa, o sea, estás contando la historia de una persona por completo. Así que se los recomiendo mucho, de verdad, léanlo. ¿Dónde se puede conseguir Pandilla Punk? Fíjate que esta edición es una edición que hace el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, la Ujú. edición que se hace después del premio, es por el premio, ¿no? Y es una edición que es gratuita. Se tiene que pedir con ellos, con el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Lo que sé es que la edición también ya está agotada, ¿sí? Pero Fabuloso, es estamos un éxito. buscando, sí. Sí, 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 ya se agotó porque pues sí hubo como mucho movimiento y sí como que gustó mucho y se buscó mucho la edición. Entonces ahorita pues estoy yo en búsqueda de una segunda edición. Ok. Esperemos que pronto dé con la editorial que esté interesada en editar una segunda edición de Pandilla Punk. Pero por lo pronto lo que se podría hacer sería así remitirse al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura para saber si por ahí quedara algún ejemplar y se pudiera obtener ahí. Obtener, si tienen la suerte, pues muchas gracias. Me Sí, siento muy afortunada por tener el mío. sí. Y bueno, retomando un poco este proceso creativo, ya que Pandilla Punk es un libro que tiene diferentes personajes, entiendo lo que nos estabas contando de dónde surgió la idea de crear el proyecto, pero ¿de dónde vienen estos personajes? Me atrevería a preguntarte si son personas que conoces o son fragmentos de personas que conoces. Yo creo que, bueno, mira, como gran parte de la literatura, habrá gente que te diga, no, yo no escribo nada de lo que veo, no es cierto. Siempre se toman personas, se toman datos, se toman experiencias, cosas que uno ve, cosas que uno escucha y se van tejiendo las historias. Entonces, hay algunos personajes del libro que sí existieron, algunos otros existieron y tienen características
de esos personajes o con otros personajes. Hay una mezcla ahí. En la voz narradora hay varias voces así, varias voces poéticas a lo largo de la historia que remiten a varias personas o varios momentos en el que yo precisamente escribí esta historia. También algunas cosas que le ocurren a la pandilla, pues no pasaron en la realidad, ¿no? Pero pues son elementos ficcionales para poder darle movimiento al discurso de lo que está ocurriendo con estos personajes. Claro. Y bueno, aparte de toda esta rama, digamos, narrativa que tiene la obra de Pandilla Punk, sabemos que la poesía también evoca emociones, ¿no? Reflexiones propias. ¿Cómo, cómo enfrentas este desafío o más bien cómo trabajas todo este tema de convertir estas emociones en palabras? Esa es una pregunta muy interesante y también difícil, porque ciertamente eh, uno podrá ver el poemario, hablando de este en específico, Pandilla Punk, es un poemario que que sí mueve mucho a la emoción, pues, Ujú. por las situaciones. No voy a decir de qué trata ni cómo termina, porque pues, destriparíamos la historia, ¿verdad? Sí. Entonces no queremos hacer eso, pero sí ocurren cosas que son duras en el poemario. Y curiosamente son estas partes que no se escribe lineal, es decir, se escribe en fragmentos de, por ejemplo, el último poema se escribió mucho antes que algunos de los primeros. Ok. Entonces, se va creando sobre todo en en el modo en que el autor va pudiendo generar ese material, ¿no? Hay algunos escritores, por ejemplo, de novela, que también trabajan con escaletas, por ejemplo, donde, pues bueno, una escaleta pues va a ser como un mapita, ¿verdad? Ujú. De toda la historia, y a lo mejor empiezan escribiendo el final, y luego a veces el medio, o a veces otra escena del principio, y luego otra vez otra escena del final, y es como va gestionando cada uno de los autores el modo en que pueden lidiar con el material. Ya a lo mejor algunas ocasiones porque pues es difícil emocionalmente la escritura, sobre todo por, como te digo, algunos de estos personajes sí existieron y Claro. algunas de estas cuestiones sí existieron y era difícil la escritura de estos poemas, en especial el último yo todavía no lo puedo leer. La última parte me es muy difícil a mí leerla, pero también tiene que ver con el escribir algo más lúdico y uno se pone a escribir algo más lúdico. Ahora sí tengo toda la intención y la interesa para ponerme a escribir el poema difícil, pues vas y lo escribes, ¿no? Entonces se va escribiendo poco a poco conforme va uno teniendo la posibilidad de enfrentarse a ese escrito, a ese tema. Claro, y todo esto también me lleva a preguntarme, con todo esto que plasmas en lo que escribes, que son experiencias tuyas, parte de tu propia identidad, de tus creencias, de lo que piensas, ¿cómo crees que todo este conjunto justo de emociones, experiencias, creencias han moldeado tu voz poética? Mm, Yo creo que la, todas estas, todo lo que uno va viviendo, Ujú. sí va moldeando la voz poética. Y también habría que agregar a eso las lecturas que uno tiene, porque es todo un bagaje, ¿no? Y no es que uno diga, ay, pues voy a escribir y me va a salir como escribía, no sé, Vicente Huidobro. Pues bueno, fuera, ¿no? No me va a salir así. Voy a escribir como yo escribo, como yo hablo en este lenguaje poético, pero sí que estas lecturas van moldeando el modo en que uno va expresándose. Ocurre en la poesía, ocurre en la narrativa, ocurre en todas las formas creativas, ¿no?
que no solo las experiencias, no solo las personas que conoces, en este caso las ciudades, lo marginal, las experiencias, todo esto, sino que también esta cuestión de cuando tú te sientas y estás solo o sola, en este caso, con tus textos y con tus autores favoritos y con todo lo que lees. Incluso podría decir que no nada más la lectura de la poesía te va moldeando tu voz poética, sino también la lectura de otros tipos de formatos de literatura. Claro. Elizabeth, pues me encanta todo esto. La verdad que lo poco que conozco de tu obra y espero conocer más, me hace querer decirle a quienes nos están escuchando que vayan y conozcan el trabajo de Elizabeth, que escuchen la antología de audiopoesía, para que escuchen Megalópolis, y que quisiera pedirte también que nos dejes tus redes sociales, la página web de la revista, bueno, absolutamente todo, para que lo compartamos y quienes nos están escuchando puedan seguir detrás de tus pasos, es decir, seguir tu trabajo. Claro que sí, pero está la página web que, como ya les decía hace rato, es www.culturabuf.com. También tengo la página de Instagram de Buf, es buf.letras. Está el BufTube, que es la cuenta de YouTube. Sí. Y también tengo una cuenta personal de Instagram, es eli.h.gori. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí también pudiéramos entrar en contacto y creo que son todas, pero si se me olvida alguna, de todos modos ahí en la página web, ahí están todas las links hacia las redes sociales. Perfecto. Eli, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por compartir todo tu trabajo, tu talento, y no solo talento, sino toda la dedicación que se ve que tienes en tu trabajo y el profesionalismo. Y bueno, pues gracias, ya sabes que Viux es tu casa y aquí te esperamos. No, pues muchísimas gracias por tenerme aquí y pues yo estoy muy contenta. El audiobooks está dentro de las cosas que más me han gustado hacer. Fabuloso. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Juliana. Hoy estuve con Elizabeth Gori en este episodio de Viewbooks Podcast. Ya saben, ingresen a www.viewbooks.com y a app.viewbooks.com y regístrense. También síganos en Instagram, estamos como @viewbooks y @viewbooks.autores. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, estamos como Viewbooks, y en Facebook nos encuentran como Viewbooks. Yo soy Juliana, como les dije, y los espero en el próximo episodio. Esto fue Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras, una producción de Viewbooks Media.